los que hacen de la ufología una creencia religiosa. La ufología, el estudio de los objetos voladores no identificados, ovnis, ha cautivado la imaginación de la humanidad durante décadas. Sin embargo, para algunos, la ufología ha trascendido el ámbito científico y se ha convertido en una creencia religiosa, con seguidores que ven en los ovnis una manifestación de lo divino o una señal de la existencia de vida extraterrestre inteligente. La ufología como creencia religiosa. Para comprender cómo la ufología se ha transformado en una creencia religiosa, es crucial analizar las motivaciones de aquellos que la abrazan. Algunos buscan respuestas a preguntas existenciales sobre el origen de la vida, el propósito de la humanidad y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Otros encuentran consuelo en la creencia de que seres superiores, como los extraterrestres, nos están observando y guiando. La ufología religiosa a menudo se caracteriza por experiencias personales. Muchos ufólogos religiosos basan su fe en experiencias personales, como avistamientos de ovnis o encuentros con extraterrestres. Estas experiencias se consideran revelaciones divinas o contactos con seres superiores. Interpretación de la evidencia. Los ufólogos religiosos interpretan la evidencia disponible, incluyendo avistamientos, fotografías y testimonios, como pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre y su contacto con la humanidad. Teorías conspirativas. La creencia en la ufología religiosa a menudo se entrelaza con teorías conspirativas que sugieren que los gobiernos están ocultando la verdad sobre los ovnis y la existencia de extraterrestres. Movimientos religiosos. La ufología religiosa ha dado origen a diversos movimientos religiosos, como las sectas que creen en la superioridad de los extraterrestres y la necesidad de seguir sus enseñanzas. Críticas a la ufología religiosa. La ufología religiosa ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad científica y escéptica, que la considera una pseudociencia basada en la fe y la especulación. Los críticos argumentan que, falta de evidencia. No hay pruebas científicas concluyentes que respalden la existencia de ovnis o la vida extraterrestre inteligente. Interpretación subjetiva. La interpretación de la evidencia disponible es subjetiva y se basa en la predisposición a creer en lo paranormal. Falta de rigor científico. La ufología religiosa no utiliza métodos científicos rigurosos para investigar sus afirmaciones. Potencial para el engaño. La creencia en la ufología religiosa puede hacer a las personas más susceptibles al engaño y la manipulación. Conclusión. La ufología religiosa representa una fascinante fusión entre la ciencia, la espiritualidad y la búsqueda de significado. Aunque no hay pruebas científicas que la respalden, la creencia en la ufología religiosa sigue siendo una fuerza poderosa para muchos. Es importante abordar este fenómeno con una mente abierta, pero también con un espíritu crítico, reconociendo la necesidad de evidencia científica sólida para sustentar cualquier afirmación. La ufología religiosa es un fenómeno complejo que refleja la búsqueda humana de respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo y nuestro lugar en él. Si bien la ciencia puede no tener todas las respuestas, la búsqueda de conocimiento y la exploración de nuevas ideas son esenciales para el progreso humano. ¿Qué tipo de prácticas o rituales se asocian a la ufología como creencia religiosa? La ufología, cuando se convierte en una creencia religiosa, adopta prácticas y rituales que buscan conectar con la supuesta presencia de extraterrestres o con la energía que emanan los ovnis. Estas prácticas, aunque no se basan en evidencia científica, tienen un significado profundo para los creyentes. Prácticas y ritualismos. Contemplación y observación. La contemplación del cielo nocturno, buscando avistamientos de ovnis, es una práctica común. Algunos ufólogos religiosos se reúnen en grupos para realizar vigilias nocturnas, con la esperanza de presenciar un fenómeno extraterrestre. Meditación y conexión. Algunos practican la meditación o técnicas de relajación con la intención de conectarse con la energía extraterrestre o con la conciencia universal. Creen que a través de la meditación pueden acceder a información o mensajes provenientes de seres extraterrestres. Ceremonias de contacto. Se realizan ceremonias o rituales con la intención de establecer contacto con extraterrestres. Estos rituales pueden incluir la construcción de altares, la realización de cánticos, la utilización de símbolos y la invocación de entidades extraterrestres. Interpretación de señales. Los ufólogos religiosos interpretan eventos naturales o fenómenos inexplicables como señales de la presencia extraterrestre. Por ejemplo, pueden atribuir la aparición de luces extrañas en el cielo o la formación de círculos en los campos a la actividad de ovnis. Creación de comunidades. Se forman comunidades o grupos de personas que comparten la creencia en la ufología religiosa. Estos grupos se reúnen para compartir experiencias, información y apoyo mutuo. Ejemplo, un caso interesante es el de la Iglesia Unificada de la Nueva Era, fundada en 1954 por George Van Tassel. Esta secta,
que se autodenomina religión espacial, cree que los extraterrestres son seres superiores que nos visitan para guiarnos hacia un futuro más avanzado. Sus prácticas incluyen la meditación, la construcción de dispositivos para comunicarse con extraterrestres y la celebración de ceremonias de contacto. Importancia. Es importante destacar que estas prácticas y rituales son parte de la experiencia religiosa de los ufólogos religiosos. Para ellos, estas actividades tienen un significado profundo y les permiten conectar con su fe. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica y no confundir la fe con la evidencia científica. La ufología, como cualquier otra creencia, debe ser abordada con respeto, pero también con un espíritu de análisis y cuestionamiento. Conclusión. La ufología religiosa, con sus prácticas y rituales, representa una búsqueda de significado y conexión con lo desconocido. Aunque no hay evidencia científica que respalde la existencia de extraterrestres o la validez de estas prácticas, la fe y la experiencia personal son elementos esenciales para aquellos que abrazan esta creencia. ¿Hay alguna figura o líder religioso importante dentro de la ufología como creencia religiosa? Si bien la ufología no tiene una estructura jerárquica como las religiones tradicionales, existen figuras que han destacado por su influencia en la formación de comunidades y creencias alrededor de los ovnis. Pedro Romaniuk es un nombre que emerge como un importante referente en la ufología argentina. Su enfoque, que mezcla esoterismo, tecnología y religión, ha inspirado a muchos seguidores. George Van Tassel, fundador de la Iglesia Unificada de la Nueva Era, es otro ejemplo de líder que ha impulsado una creencia religiosa basada en la ufología. Su secta, que se autodenomina religión espacial, considera a los extraterrestres como seres superiores que nos guían hacia un futuro más avanzado. Es importante destacar que, a diferencia de las figuras religiosas tradicionales, estos líderes no son reconocidos universalmente dentro de la ufología. La ufología, como creencia religiosa, es un fenómeno heterogéneo, con diversas interpretaciones y prácticas. No existe un solo líder o dogma que unifique a todos los creyentes. Otros líderes y figuras influyentes. J. Allen Hynek, astrónomo que inicialmente estudiaba los ovnis desde una perspectiva científica, pero luego se inclinó hacia la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Jack Vallée, científico computacional que ha investigado los ovnis durante décadas y ha propuesto teorías controvertidas sobre su naturaleza. Erich von Däniken, escritor que popularizó la idea de que los extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado y han influido en la historia humana. Es importante recordar que estas figuras, aunque influyentes, no son líderes religiosos en el sentido tradicional. La ufología religiosa es un campo complejo, con una amplia gama de creencias y prácticas, y la influencia de cada líder o figura depende del contexto y la comunidad a la que se dirige. ¿Qué tipo de textos sagrados o escrituras se asocian a la ufología como creencia religiosa? La ufología como creencia religiosa, a diferencia de las religiones tradicionales, no tiene un texto sagrado único y universalmente aceptado. Sin embargo, existen ciertos tipos de textos que se asocian a esta creencia, y que se utilizan para sustentar o inspirar la fe de sus seguidores. Tipos de textos asociados a la ufología religiosa. Testimonios y relatos de avistamientos. Los relatos de experiencias personales con ovnis, incluyendo avistamientos, encuentros cercanos y abducciones, son considerados como escrituras por algunos ufólogos religiosos. Estos relatos se comparten y se interpretan como evidencia de la presencia extraterrestre y de la intervención divina en la vida humana. Interpretaciones esotéricas. Algunos ufólogos religiosos utilizan textos esotéricos, como la cábala, la astrología, la numerología o las profecías antiguas, para interpretar los fenómenos ovni y encontrar significado en ellos. Estos textos se reinterpretan para conectarlos con la presencia extraterrestre y con la existencia de un orden cósmico superior. Textos de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción, especialmente aquella que trata temas de contacto extraterrestre, puede ser utilizada como fuente de inspiración y de apoyo para la fe de algunos ufólogos religiosos. Estos textos, aunque ficticios, pueden ofrecer un marco para comprender la posibilidad de vida extraterrestre y para imaginar la interacción entre humanos y extraterrestres. Escrituras de grupos ufológicos. Algunos grupos ufológicos religiosos han desarrollado sus propias escrituras, basadas en las experiencias de sus miembros, en las interpretaciones de los fenómenos ovni y en las enseñanzas de sus líderes. Estos textos suelen ser recopilaciones de relatos, reflexiones, profecías y directrices para la vida. Ejemplos. El libro de Urantia. Este texto, que se presenta como una revelación divina,
contiene información sobre el origen del universo, la vida extraterrestre y la historia de la humanidad. Algunos ufólogos religiosos lo consideran como una fuente de información sobre la naturaleza de los ovnis y sobre el papel de los extraterrestres en la historia humana. Los mensajes de Ra. Este texto, supuestamente canalizado por una entidad extraterrestre llamada Ra, ofrece información sobre la historia de la humanidad, la evolución espiritual y la naturaleza del universo. Algunos ufólogos religiosos lo consideran como una guía para la comprensión de la realidad y para la conexión con la conciencia universal. Conclusión: la ufología religiosa, al carecer de un texto sagrado único, se nutre de diversos tipos de textos que se reinterpretan para dar sentido a la creencia en la existencia de vida extraterrestre. Estos textos, aunque no son considerados sagrados en el sentido tradicional, tienen un significado profundo para los ufólogos religiosos, ya que les permiten conectar con su fe y con la búsqueda de conocimiento y significado en el universo. ¿Hay algún texto sagrado específico que se considere la Biblia de la ufología como creencia religiosa? No existe un texto sagrado único y universalmente aceptado que se considere la Biblia de la ufología como creencia religiosa. La ufología religiosa, al ser un fenómeno heterogéneo con diversas interpretaciones y prácticas, no tiene un solo libro que unifique a todos sus seguidores. Sin embargo, algunos textos se consideran importantes o influyentes dentro de ciertos grupos ufológicos religiosos. Estos textos pueden ser relatos de experiencias personales. Los relatos de avistamientos, encuentros cercanos y abducciones son considerados escrituras por algunos ufólogos religiosos, ya que se interpretan como evidencia de la presencia extraterrestre y de la intervención divina en la vida humana. Textos esotéricos. Algunos ufólogos religiosos utilizan textos esotéricos, como la cábala, la astrología, la numerología o las profecías antiguas, para interpretar los fenómenos ovni y encontrar significado en ellos. Textos de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción, especialmente aquella que trata temas de contacto extraterrestre, puede ser utilizada como fuente de inspiración y de apoyo para la fe de algunos ufólogos religiosos. Escrituras de grupos ufológicos. Algunos grupos ufológicos religiosos han desarrollado sus propias escrituras, basadas en las experiencias de sus miembros, en las interpretaciones de los fenómenos ovni y en las enseñanzas de sus líderes. Ejemplos de textos que se consideran importantes en algunos grupos ufológicos. El libro de Urantia. Este texto, que se presenta como una revelación divina, contiene información sobre el origen del universo, la vida extraterrestre y la historia de la humanidad. Algunos ufólogos religiosos lo consideran como una fuente de información sobre la naturaleza de los ovnis y sobre el papel de los extraterrestres en la historia humana. Los mensajes de Ra. Este texto, supuestamente canalizado por una entidad extraterrestre llamada Ra, ofrece información sobre la historia de la humanidad, la evolución espiritual y la naturaleza del universo. Algunos ufólogos religiosos lo consideran como una guía para la comprensión de la realidad y para la conexión con la conciencia universal. En resumen, la ufología religiosa no tiene una Biblia única, sino que se nutre de diversos tipos de textos que se reinterpretan para dar sentido a la creencia en la existencia de vida extraterrestre. Estos textos, aunque no son considerados sagrados en el sentido tradicional, tienen un significado profundo para los ufólogos religiosos, ya que les permiten conectar con su fe y con la búsqueda de conocimiento y significado en el universo. ¿Cómo se relaciona la ufología como creencia religiosa con otras creencias o religiones? La ufología como creencia religiosa, aunque no tiene una estructura formal como las religiones tradicionales, se relaciona con otras creencias y religiones de diversas maneras. Puntos de conexión. Espiritualidad y búsqueda de significado. La ufología religiosa, como muchas otras creencias, surge de la búsqueda humana de respuestas a preguntas existenciales sobre el origen de la vida, el propósito de la humanidad y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Esta búsqueda de significado se encuentra presente en muchas religiones y sistemas de creencias. Interpretación de la realidad. La ufología religiosa, al igual que otras creencias, interpreta la realidad a través de un lente particular, buscando señales y mensajes en eventos naturales o fenómenos inexplicables. Esta interpretación subjetiva de la realidad es común en muchas religiones y sistemas de creencias. Teorías conspirativas. La creencia en la ufología religiosa a menudo se entrelaza con teorías conspirativas que sugieren que los gobiernos están ocultando la verdad sobre los ovnis y la existencia de extraterrestres. Las teorías conspirativas son un elemento presente en diversas creencias y religiones, especialmente en aquellas que se consideran marginadas o perseguidas. Experiencias personales. Muchos ufólogos religiosos basan su fe en experiencias personales, como avistamientos de ovnis o encuentros con extraterrestres.
Estas experiencias se consideran revelaciones divinas o contactos con seres superiores, un elemento común en muchas religiones y sistemas de creencias. Conexión con lo divino. La ufología religiosa, en algunos casos, ve a los extraterrestres como seres superiores o divinos, similar a la idea de dioses o deidades en otras religiones. Esta conexión con lo divino se encuentra presente en diversas formas en muchas religiones y sistemas de creencias. Relaciones con religiones específicas. Nueva era. La ufología religiosa tiene fuertes vínculos con el movimiento de la nueva era, que integra elementos de diversas tradiciones espirituales y esotéricas. La nueva era comparte con la ufología religiosa la búsqueda de una conciencia universal, la creencia en la energía cósmica y la apertura a experiencias espirituales. Espiritismo. La ufología religiosa también se relaciona con el espiritismo, que cree en la comunicación con los espíritus de los muertos. Algunos ufólogos religiosos interpretan los fenómenos ovni como manifestaciones de espíritus extraterrestres o como formas de comunicación con seres de otras dimensiones. Milenarismo. La ufología religiosa, en algunos casos, se relaciona con el milenarismo, que espera un evento apocalíptico o una transformación radical del mundo. Algunos ufólogos religiosos creen que los extraterrestres jugarán un papel importante en este evento futuro. Conclusión. La ufología religiosa, aunque no es una religión tradicional, se relaciona con otras creencias y religiones a través de la búsqueda de significado, la interpretación de la realidad, las experiencias personales, la conexión con lo divino y las teorías conspirativas. Esta interconexión refleja la complejidad de la experiencia religiosa humana y la búsqueda constante de respuestas a las grandes preguntas sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Búsqueda exhaustiva. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.